Buenas a todos, este es un video sobre la relación existente entre la geología física y la ciencia del suelo. Mi nombre es Ricardo Andrés Jara Rueda, soy del programa de Ingeniería Agronómica en la Universidad de los Llanos y este video va para el programa de Geomorfología de Suelos. Primero que todo, necesitamos definir qué es la geología. La geología es la ciencia natural que estudia la composición y estructura, tanto interna como superficial del planeta, como se puede ver en la imagen. ¿Sí? Se observa la corteza, el manto, el núcleo, etc. Y también estudia los procesos por los cuales este ha evolucionado a lo largo del tiempo. La geología incluye ramas como la geofísica, la tectónica y otras más. En este caso, la que nos compete es la geofísica. ¿Qué es la geofísica? La geofísica es la ciencia que estudia la Tierra desde el punto de vista de la física. Su objeto de estudio abarca todos los fenómenos relacionados con la estructura, las condiciones físicas y la historia evolutiva de la Tierra. Al ser una disciplina principalmente experimental, usa para su estudio métodos cuantitativos físicos como la física de reflexión y refracción de ondas mecánicas, que es la sismología, y una serie de métodos basados en la medida de la gravedad, de campos electromagnéticos, magnéticos o eléctricos y de fenómenos radiactivos. En algunos casos, dichos métodos aprovechan campos o fenómenos naturales como la gravedad, el magnetismo terrestre, las mareas, los terremotos, los tsunamis, entre otros. Y en otros son inducidos por el hombre, como los campos eléctricos y los fenómenos sísmicos. Dentro de la geofísica se distinguen dos grandes ramas, que son la geofísica interna y la geofísica externa. ¿Qué son la geofísica interna y externa? Como se ve en la imagen, la geofísica estudia tanto lo que es la parte exterior del planeta, lo que es la hidrosfera, los mares, la atmósfera, y también estudia lo que es la parte interna del mismo. En este caso, la geofísica interna analiza el interior de la Tierra y las principales cuestiones que estudia son la sismología. Esta estudia la estructura interna de la Tierra, el movimiento de las placas tectónicas y los movimientos telúricos, entre otros. Esta se vale principalmente del análisis de sismogramas que registran la propagación de ondas elásticas y de observaciones GPS que registran el movimiento de las placas tectónicas. También se vale de la geotermometría. Estudia procesos relacionados con la propagación de calor en el interior de la Tierra. También con la geodinámica, que es la interacción de fuerzas y deformaciones en la Tierra que causan el movimiento del manto y de la litosfera. La prospección geofísica. Esta usa métodos cuantitativos para la localización de recursos naturales como petróleo, agua, yacimientos de minerales, cuevas, etc. La ingeniería geofísica o geotécnica usa métodos cuantitativos de prospección para la ubicación de yacimientos de minerales e hidrocarburos, así como para las obras públicas y construcción en general. La tectonofísica estudia los procesos tectónicos. La vulcanología es el estudio de los volcanes, la lava, el magma y otros fenómenos relacionados. Eso es todo lo que abarca la geofísica interna, mientras la geofísica externa estudia las propiedades físicas del entorno terrestre. Por ejemplo, el geomagnetismo. Este estudia el campo magnético terrestre, tanto el interno generado por la propia Tierra como el externo, inducido por la Tierra y por el viento solar en la ionosfera. El paleomagnetismo se ocupa del estudio del campo magnético terrestre en épocas anteriores del planeta. Gravimetría. Estudia el campo gravitatorio terrestre a través de observaciones en Tierra y observaciones satelitales. La oceanografía u oceanología, como mencionamos antes, también estudia el movimiento de los océanos. Estudia el océano en todas sus escalas, desde fenómenos locales hasta fenómenos globales como el Niño. La meteorología estudia la atmósfera y el tiempo atmosférico, circunscribiéndose a la troposfera. La aeronomía es la ciencia que estudia las capas superiores de la atmósfera, donde los fenómenos de ionización y disociación son importantes, desde el punto de vista físico y químico. La climatología estudia el clima terrestre actual y en el pasado geológico. La geofísica espacial estudia los procesos físicos ligados al planeta presente en la ionosfera y la magnetosfera y su interacción con el viento solar. Estas son todos, por así decirlo, las disciplinas que se ven inmiscuidas en la geofísica externa. Ahora bien, ¿en qué se aplica la geofísica? En general, la geofísica aplicada se refiere al uso de métodos físicos y matemáticos para determinar las propiedades físicas de las rocas y sus contrastes. El propósito de esta determinación es conocer el arreglo de los cuerpos de roca en el interior de la Tierra. La ciencia del suelo.
La ciencia del suelo es la rama de las ciencias de la Tierra que estudia el suelo como recurso natural en la superficie de la Tierra, incluyendo su formación, su clasificación y cartografía, sus características, sus composiciones químicas, su biología, su fertilidad y todo lo relacionado con el uso y la gestión del suelo, como son la agronomía, la agricultura. Esta ciencia agrupa la pedología, que se refiere a la formación, a la química, a la morfología y la clasificación del suelo, y la edafología, que estudia la influencia del suelo en organismos. El suelo ocupa la pedosfera, la capa más externa de la Tierra sólida. Esta es la perspectiva conceptual de la pedología y la edafología, las dos ramas principales de la ciencia del suelo. La pedología es el estudio del suelo en su estado natural, la edafología es el estudio del suelo en lo referente a su uso. Ambas ramas aplican una combinación de física, química y biología del suelo. Las numerosas interacciones entre biosfera, atmósfera, litosfera e hidrosfera le dan un carácter excepcionalmente multidisciplinar a esta disciplina. Ahora bien, vamos a la relación de la geofísica y la ciencia del suelo. Como ya mencionamos anteriormente, la geofísica estudia desde el punto de vista físico lo que son los componentes de la Tierra, es decir, las interacciones de gravedad, de densidad y todo lo referente a esto. En este caso, y la ciencia del suelo pues se refiere principalmente, si lo relacionamos con la agronomía, al uso del suelo que se le da, los minerales, los nutrientes que pueden usar las plantas, los animales, etc. La relación existente entre esas yace en que la geofísica estudia la Tierra en todo su complemento físico, es decir, todas las interacciones de temperatura, de presión que llevaron a la formación de los diferentes minerales, de las rocas, de los nutrientes que hay en el suelo para que las plantas lo usen. Ahí está el puente de relación entre la ciencia del suelo y la geofísica. Como un ejemplo que estábamos mencionando anteriormente sobre la relación entre geofísica y ciencia del suelo, la geofísica pues nos ayuda a entender cómo fue la formación de los recursos minerales, de los nutrientes que se reposan en el suelo. De los minerales, gracias a la geofísica y el estudio de las edades de la Tierra, de los vientos, de los océanos, es posible entender cómo todos estos recursos minerales se formaron y se distribuyeron a lo largo de todo el globo terráqueo, reposando en distintos suelos, como lo que se ve en la imagen, que es una llanura, como nuestros llanos orientales, o en volcanes, saliendo expedidos en forma de ceniza, en forma de roca, en forma de lava, también viéndose desplazados por el movimiento del agua, como se ve en la imagen del río Ariari, y finalmente siendo utilizado, siendo estos mismos recursos minerales, estos nutrientes, los que nos dan uno de los usos del suelo, como es la que mencioné anteriormente. La ciencia del suelo una de las ramas es la edafología, que es la vista del suelo desde el punto desde el uso, como es un ejemplo es la agronomía, la cría de ganado, la pesca en los ríos, los nutrientes que mantienen a estos seres vivos. Y pues nada, esa sería la relación entre la geofísica y la ciencia del suelo, ya que una lleva a la otra, básicamente. La geofísica estudia cómo los recursos minerales se formaron y se distribuyeron a lo largo del globo terráqueo, y la ciencia del suelo explica y observa el suelo desde el punto de vista de uso, sobre cómo estos recursos interactúan con la vida, con los organismos vivos como las plantas y los animales. Un ejemplo de esto pues sería aquí en los llanos orientales, como la zona del río Ariari, al ser constantemente irrigada por esos minerales que se mueven por el movimiento del agua, que son arrastrados, es la zona más fértil que hay en el departamento del Meta, y como los llanos orientales, por ser zonas a las que ya no le llega un constante flujo de minerales por parte del viento, por parte del agua, pues se ha quedado, poco a poco se ha vuelto menos fértil, como lo he visto desde el punto de vista de la ciencia del suelo. Ese sería un ejemplo de geofísica y ciencia del suelo unidos. Gracias por su atención.